Bueno, tenemos todo listo para dar comienzo a esta charla, así que Gabriel, te paso la palabra. Gracias. Hola, bueno, nada, feliz. Gracias, la verdad que es un placer estar acá. Hace ya como 2 años que hablamos cuando estábamos arrancando la pandemia, así que felicitaciones por mantener este espacio y por la constancia. Y esto, mientras presentabas, pensaba, ¿no? Qué lindo presentar justo un 14 de julio, ¿no? En la Cámara Francesa. Y pensaba sobre qué significa, ¿no?, la Revolución Francesa y cuál era la aspiración. No nos vamos a poner a hablar de historia porque pierdo, pero básicamente aprendí en el colegio igualdad, fraternidad y libertad, ¿no? Y pasa casi, no sé, como casi más de 200 años, casi 250 años de la Revolución, y todavía seguimos hablando de igualdad, de fraternidad y de libertad. Y hoy que vamos a hablar de engagement, de inclusión, de bienestar en las compañías, la verdad que no es casual que las cosas pasen, porque todavía seguimos hablando de estas cosas y cada vez suenan más importantes. Permítanme, les voy a contar un par de historias primero y después dar un poco un contexto general de cómo poder pensar, cómo entre todos podemos pensar distintas políticas de engagement o de bienestar en las compañías. Una empresa pequeña, una empresa de aproximadamente 100 personas, una empresa nacional, una empresa de servicios, una empresa compuesta mayoritariamente por gente medianamente joven, no tengo exactamente el promedio de edad, pero en general gente bastante joven, con origen en Córdoba y en Capital, o sea, una empresa distribuida, con dueños también de edad entre 40 y 50 años. Conozco una persona que trabaja ahí y estaba muy contenta, o muy contento. Y me venía contando lo bien que se sentía, lo bien que estaba, habían trabajado el retorno a las oficinas, habían puesto días de home working, se habían mudado, habían cambiado de oficinas, no se sentían muy cómodos con esto, pero bueno, estaban avanzando hasta que un día me dice, me sacaron el viernes flex, me voy a ir. Y le pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasó? El dueño un día vino a la oficina, vio que no había nadie, pensó, ¿para qué invertí tanta plata? Tienen que volver a la oficina todos. Otra historia. Un director, yo tengo la suerte de compartir espacios con muchos colegas, muchos amigos, muchos colegas de años de profesión, y escucho muchas historias. Y un director cuenta, quejándose seriamente, que a partir del retorno de las oficinas no lograba, el retorno de la presencialidad, no lograba que la gente vuelva a la oficina. Y la verdad, con un tono un tanto indignado, típico de los que hemos gestionado áreas de gestión de personas, de no entender cómo podía ser que la gente tenía un beneficio que era X cantidad de dinero por comida, pero estaba distribuido en la zona de la oficina, en distintos restaurantes donde lo podían gastar del núcleo de la oficina. Entonces el director decía, ¿cómo puede ser? No logramos que la gente venga, que vuelva a trabajar, pero vienen a comer. Se vienen hasta el centro, comen y se van, pero a la oficina no entran. Y realmente estaba muy molesto con esto. Yo podría haber seguido preguntando, bueno, ¿y el beneficio ese? No, porque pagamos comida. ¿Pero por qué pagas comida allá y no le das el beneficio de comida o no lo gastas en otra cosa? ¿Te preguntaste eso alguna vez? Estas historias que no tienen nada que ver una con las otras, una puede ser una corporación, son
completamente distintas, tienen un punto en común que pasa mucho y que cada vez más en las oficinas, en las empresas, en las organizaciones, sale a la luz y genera conflictos, que son, yo las llamo las decisiones del yo, las decisiones del ego. Esta cosa de cómo puede ser que la gente no venga para acá si yo les di esto, cómo puede ser que yo hice esto otro y la gente, esto de la gente no me quiere. O sea, uno hoy no logra el engagement desde el yo. Ninguna organización, ninguna corporación va a lograr engagement o va a lograr políticas de bienestar desde el yo, desde el ego, desde el yo quiero tal cosa. Esta es una época, y lo digo siempre, de menos yo y más nosotros. ¿Y qué significa más nosotros? Significa poder entender cuál es el contexto y tratar de entender qué es lo que piensan las personas. Esto parece una cosa muy simple, muy trillada, muy remanida. Se viene hablando mucho de esto, pero todavía, como seguimos hablando de igualdad, libertad y fraternidad, a pesar de haber 250 años de revolución, todavía es necesario seguir hablando de estas cosas. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Por qué hoy las empresas, por qué hoy las políticas de bienestar, por qué el engagement está en el top of the list, o sea, en el tope de las agendas de gestión de personas en las organizaciones? Bueno, primero está claro que nos pasó un tsunami, ¿no? O sea, la pandemia y todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, realmente produjeron unas transformaciones terriblemente profundas en todas las organizaciones, en nuestras cabezas. Y todo esto pasa tan rápido, y todo esto va a una velocidad tal que no somos capaces de digerirlo, y además cada persona tiene una forma y un ritmo determinado de poder asimilar todos los cambios que pasan. Por otro lado, hemos adoptado, si bien hay cosas que son muy antiguas y ya se usaban, hemos adoptado definitivamente soluciones tecnológicas que antes no se usaban. Esta reunión es un ejemplo. Nosotros habíamos pensado, y la verdad que era un lindo día hoy para reunirse en la Cámara de Comercio francés y poder brindar y decir, bueno, además de charlar, vamos a festejar que es un día importante. Sin embargo, lo terminamos haciendo virtual. ¿Por qué? Y porque, bueno, la verdad que da pereza, me tengo que ir hasta el centro, es capaz que hay una movilización, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Sin embargo, rápidamente pudimos cambiar y ofrecer este espacio para la comunidad de todos. Ahora yo me pregunto, si nosotros podemos hacer esto tan fácilmente y darnos cuenta, decir, che, mira, planteé un evento presencial, pero la gente no tiene ganas de venir. Bueno, hagámoslo virtual. ¿Por qué esto no lo hacemos en las organizaciones? ¿Por qué seguimos todavía, casi obstinadamente, insistiendo con soluciones que no son de estos tiempos? Lo más probable es que si nosotros hubiésemos insistido en hacerlo presencial, hubiese estado Janina, hubiese estado Eduardo, hubiese estado quien les habla, Liliana, que se tiene que ir para allá, y le hubiese quedado bárbaro, y Pablo y Federico, y no sé si algún valiente más se hubiese animado, seguramente alguien que estaba por la zona. Con lo cual, ¿cuál es el propósito de seguir insistiendo porque yo lo quiero, porque yo lo digo? No, ¿cómo no van a venir acá si tenemos un auditorio hermoso, si Liliana se trajo 50 cajas de champán, si trajo los mejores quesos, si invirtió un montón de plata? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, no sé, lo ponemos en la heladera y lo guardamos para la próxima. Entonces, cuando pensamos las políticas de bienestar, cuando pensamos cualquier práctica de recursos humanos, hoy en día tenemos que tener muy en claro de no pensarlas desde nosotros y pensarlo de nuestra gente. ¿Qué es, otra vez, esta velocidad, este ritmo, esta marea humana en la que estamos inmersos, la verdad que no nos damos cuenta porque, bueno, todo el mundo más o menos se va acomodando, pero ese más o menos se va acomodando tiene un costo enorme. Por algo se habla tanto de burnout, por algo, si bien hace más de 20, 25 años que hablamos de mindfulness y hablamos de bienestar en las oficinas, por algo hoy es indispensable. Hoy no podemos gestionar personas sin tener en cuenta el bienestar en las organizaciones, sin tener en cuenta a la persona como tal. Ya tenemos que dejar de pensar en, bueno, estos son los colaboradores, los empleados,
lo que quieran llamarlo. No, son personas, personas con familias, personas con singularidades, con individualidades. Cada persona es distinta. Entonces, si cada persona es distinta, si cada persona tiene su propia singularidad, ¿por qué nosotros seguimos insistiendo en pensar en políticas iguales para todos? Venimos hablando mucho de la diversidad, venimos pensando mucho en la diversidad, sin embargo, cuando bajamos a la práctica, por supuesto, estoy exagerando a propósito para que a fines de la exposición, seguimos pensando y seguimos insistiendo desde nuestro ombligo, desde nuestro yo, desde nuestro ego. Y cuando me digo nuestro, me refiero a las organizaciones. Esta es una época de talento muy escaso. Esta es una época cuando en cualquier conversación, en cualquier reunión que ustedes se sienten con cualquier colega, ya no es más mérito, ya no es más patrimonio exclusivo de las empresas de tecnología. Hoy el talento es escaso, y no solamente en Argentina, sino en el mundo. Entonces, en una época donde es tan difícil conseguir talento, y es tan difícil conseguir además talento que tenga un fit con nuestra organización, y que, digamos, se pueda ajustar y pueda desempeñarse bien dentro de nuestra cultura, dentro de nuestros propósitos. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía no nos demos cuenta y no lo cuidemos como corresponde? ¿Qué significa cuidar como corresponde? Las empresas que son hoy exitosas son las empresas que tienen la gestión de talento y tienen, digamos, en primera línea. ¿Y esto qué significa? Estar pensando constantemente. ¿Qué cosas? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo implementar? ¿Qué necesitan? ¿Qué cosas nuevas tengo que hacer? Nunca es suficiente, nunca. Y esto es algo con lo que tenemos que vivir. Cuando hablamos de cuidar a la gente, y cuando hablamos de pensar en políticas, yo traje algunos lineamientos que en general no traigo ninguna novedad. O sea, en general se está hablando mucho de esto, pero es más lo que se habla que lo que se practica, porque también hay un tiempo, hay un gap muy grande entre la capacidad de pensar algo y la capacidad de obrar, entre los distintos mindsets que circulan en la organización. Piensen que esta es una época de cambio de paradigmas. Esto lo digo en todos los espacios que me puedan escuchar. Estamos en una época en donde están cambiando paradigmas, donde un paradigma con el que en general la mayoría de nosotros nos hemos criado se ha roto en pedacitos y se está produciendo algo nuevo que no sabemos muy bien cómo va a ser. Podemos intuir, podemos tener líneas, pero estamos en plena transición. Y como estamos en plena transición, hay muchos mindsets, hay muchas formas de pensar que coexisten. Y no hay una buena y otra mala, son todas válidas. ¿Por qué? Porque muchas responden a los problemas que está viendo. Hoy hay problemas del pasado y problemas del futuro. Entonces tenemos que, cuando trabajamos, cuando estamos pensando una política de bienestar, tenemos que tener esto en la cabeza y tenemos que tener ideas que hay cosas que son del pasado y que tienen que seguir estando porque todavía, o porque la ley, o porque muchas cosas todavía no han cambiado, pero en general tenemos que apostar también a cómo incluimos estas ideas del futuro. ¿Y cómo pensar estas ideas del futuro? Muy simple. Una de las principales víctimas de lo que se puede llamar el mundo post-digital, el mundo post-pandemia, es la verticalidad. ¿Qué significa la verticalidad? Esto de, che, yo invertí mucho acá, entonces ustedes tienen que venir y aprovechar y usarlo. En general, la mayor parte de la gente que está presente seguramente tiene hijos, sobrinos o lo que sea. Yo los invito a que sienten a sus hijos, hijas, lo que fuere, y le digan, vas a comer esto. Y cuando digan, ¿por qué? Porque yo te lo digo, como nos decían a nosotros. Y si no lo comes, esto lo voy a guardar y lo vas a comer cuando tengas hambre. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy tu padre. Prueben de hacer, inténtenlo hacer y van a ver cómo sus hijos le revolean los platos y ustedes van a pensar, si tiene razón. Entonces, si nosotros no hacemos esto en nuestras casas, ¿por qué hacemos esto en las empresas? Y la principal forma de pensar es desde la horizontalidad. Ahora, la horizontalidad tampoco significa el vale todo, tampoco significa, bueno, hacemos lo que queremos, no, significa
poner un orden de paridad en donde todos discutimos y todos co-construimos, co-hacemos, dejamos el ego y somos nosotros los que hacemos. ¿Desde qué? Desde nuestro sentido, desde un sentido común, desde un propósito común que nos organice. Y tenemos que buscar la forma de construir sentido común, sentido entre todos. ¿Y qué significa sentido? Es ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo que? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué es importante tal cosa? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y ahí mismo van a ver cómo los egos caen. Porque cuando decimos, no, es importante que vengan a la oficina porque yo gasté mucha plata, y solo van a decir, bueno, esa fue tu decisión. Entonces, para terminar, y no quiero sacarle el tiempo a Pablo, que tiene muchas cosas también para hablar, básicamente es pensar a la gente en el centro. Esto es pensar a la gente en el centro, esto es entender qué es lo que quieren, es co-construir, es hablar en conjunto, siempre con un propósito que nos enmarque, siempre tratando de buscar que las dos puntas nos encontremos en un espacio común. Y ahí está nuestro lugar en gestión de personas. Ahí está una oportunidad única. Hoy nosotros estamos para liderar estas conversaciones, estamos para llevar estas conversaciones a la mesa, estamos para exigirle esto a nuestros boards, estamos para pelear, estamos para forzar, porque ¿saben qué? En una compañía que esto no suceda, son hoy compañías destinadas al fracaso. Son compañías que un año más, un año menos, les va a ir mal. No van a tener gente, no van a poder contratar, va a impactar en su marca empleador y todo aquello que nosotros conocemos. Entonces, para cerrar, 1, menos yo y más nosotros. 2, pensar un poco más la horizontalidad, construir en conjunto. 3, el bienestar hoy es... O sea, nosotros tenemos que pensar políticas de bienestar para que la gente pueda estar bien, porque el entorno es desgastante. El estrés en que estamos obligados a vivir en este contexto, y ni siquiera me metí en hablar en contexto Argentina, este contexto le sirve para cualquier lugar del mundo, es agotador para cualquiera. Entonces esto exige mucha más conciencia en el presente, exige muchas cosas que nosotros tenemos que trabajar para que nuestros colaboradores tengan ese espacio, tengan las condiciones necesarias y puedan, como digo siempre, puedan dar lo mejor de sí. Y que no nos, por quererlos ayudar, no los desmotivemos, no hagamos que se descomprometan, como este caso del principio, que teníamos colaboradores realmente motivados y como, bueno, decidimos hacer unos cambios en forma inconsulta, seguramente ya están buscando trabajo. Así que, nada, muchas gracias por escucharme, Eduardo, no quiero tomarte más tiempo. Un placer estar y a disposición para que nos... ¿Cómo hacemos, Nosotros, Gabriel? La pregunta esta, ¿cómo hacemos para dar respuesta a este arquetipo ya? Quedé con 3 o 4 cosas que se hablaron y quiero 2 segundos para ir contestándolas rápido. Dale. 1, el tema de la velocidad. A todos les recomiendo que lean, hablando que estamos en la Cámara de Francia, lean a Paul Virilio. Paul Virilio es un filósofo francés que ya en el 95 el tipo auguraba que la tecnología iba a causar muchos problemas a nivel de la democracia, por la velocidad de los cambios que iban a producir. Lean, hoy es indispensable leerlo, y él lo que hablaba es de lo que se trata es de construir un ritmo común entre todos, es tomar los distintos ritmos que hay. Primero, lo primero que hay que hacer es entender que esto pasa, lo que dice Diego pasa. ya está ocurriendo. Y eso nos obliga a nosotros a cambiar. Y ahora, Diego, permitime que te agregue algo. No es que hay un solo arquetipo, hay muchos. No, obvio. Digo, el problema es ese, que conviven un montón. Entonces eso, lo que hay que ir pensando son soluciones para cada uno. Coincido con lo que decís plenamente, ¿no? Exacto, porque de vuelta, el estándar dice que más en casa, menos en la oficina. Y dentro de ese estándar aparecen arquetipos por la tarea que realizan, el área que va. Te pongo otro ejemplo, nada que ver. Tengo una hija de 25 años que ella me decía, yo quiero ir a la oficina, yo me aburro en casa, También me aguanto a mamá todo el día, no tengo ganas, me quiero ir. O sea, entonces hay que entender
ese es el nosotros construirlo en cuál es la población. Con lo que decía Janina y los líderes y el maltrato de Eduardo. Un tema más complicado todavía, ¿qué es maltrato? Porque lo que puede ser maltrato para los que tenemos más de 45, por no decir 55, es otra cosa que los que tienen 25. Y les pongo solo un ejemplo de lo que nos pasa y también para tener un poco de compasión por los líderes, porque si no parecen que son todas unas bestias salvajes, malévolas y perversas, que hay, pero tampoco... Es 8 de marzo, Día de la Mujer. ¿Cómo se saluda hoy a una joven de 25 años? Digo, pasa con mis hijas. Vos te preparaste o sea, durante 10 años hay que saludar. Ahora vas a saludar, feliz día, no hay nada que saludar porque no hay nada que festejar. Y vos decís, me cambiaron el libreto. Bueno, esto nos pasa todos los días. Entonces ahí está nuestro rol de recursos humanos, Yani. Y por eso digo, tenemos una oportunidad única, porque nosotros lo que tenemos que hacer es sentarnos con los líderes, acompañarlos, es cuidarlos también, porque somos nosotros mismos. Y desde ahí empezar a entender esto que dice Diego, bueno, ¿quiénes son las personas con quiénes trabajamos nosotros? ¿Quiénes son las personas que nosotros podemos captar? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué les podemos dar? ¿Cómo les preguntamos? Y también entender que por más que hagamos lo que hagamos, muchos se nos van a ir, porque el que puede facturar afuera, va hacia afuera, y contra eso no hay tutía. Entonces lo que tenemos que buscar también es alternativas. ¿Cuáles son lugares totalmente diferentes en donde yo puedo conseguir talento que antes ni se me hubiese ocurrido? Les pongo 3 ejemplos. Las empresas de tecnología, yo me crié toda la vida trabajando ahí, no podías contratar a nadie que no sepa hablar inglés. Y eso era una ley sagrada. Hoy tenés que buscar a gente que no hable inglés para que no se lo lleven. Entonces aquello que era vital e indispensable hasta hace un año, hoy no. Entonces todos nuestros principios tienen que estar en juego. Segundo, otra compañía, Arbusta. Arbusta está conformada por gente que viene de lugares digamos, de condiciones precarias, particularmente Villa 31, para decir un lugar. Ellos van a buscar la gente ahí, van a buscar jóvenes ahí, mujeres, y la forman en tecnología. ¿Ves? ¿Cómo hacen? Bueno, tienen 400 personas. Lean el talento que no miramos, el talento oculto. Es un libro espectacular, es un caso único. Otro caso, la gente de más de 45, de 50, que está totalmente fuera del mercado y no mirábamos más. Yo me crié en una compañía donde decían, che, más de 50 acá no tomés. Y hay un montón de gente ávida por ser capacitada en Excel o en cosas que por ahí un pibe ni loco lo va a hacer. Y la verdad que gente más asentada, con más conciencia de las necesidades. Bueno, mira, yo hoy necesito un trabajo, que me dé de comer, tengo las cuentas que pagar, estoy tranquilo, mientras me traten bien, mientras me den esto, yo pico 25.000 Excel por día, no tengo problema. Entonces, es entender, esto nos obliga, 1, a dejar de pensar en nuestro ombligo, 2, a buscar soluciones alternativas y construir desde la diferencia, no hay otra. Y ahí nosotros, otra vez para cerrar, es romperle la cabeza a nuestros managers, a nuestros CEOs, y es machacar y machacar y machacar. Preferible que nos echen, pero con las botas puestas. Porque hoy Hay que ver si uno se atreve a hacer es un todo lugar... eso. ¿Cómo? Hay que ver hasta dónde uno se atreve a semejante shock o hay que impacto, atreverse. ¿no? Bueno, Hay vida, se sí, los sí, digo no, en ni hablar. primera persona y lean después el libro cuando salga, hay vida después de una silla, hay vida, hay que atreverse. Basta de trabajar en el Edu, tengo miedo, ¿cómo le voy a decir? la primera consulta que te hago directamente, Gabriel, es, tenemos que pensar que ya el margen de retención de la gente no es más de 3 años, sino que es menos. Claro, por supuesto. Hoy depende del tipo de compañía, tenés que pensar a 6 meses. Esto, a ver, esto hace bastante que se viene hablando, lo que pasa es que ahora se hace realidad. Esto de empezar a pensar por bloques, y vos tenés, digamos, un bloque en donde vas tratando de hacer acuerdos que se van renovando
cada un tiempo determinado. En general, las compañías que tienen mucha movilidad interna son las compañías que más están reteniendo a la gente. O sea, y esto es más viejo que, o sea, no es ninguna novedad. Lo que pasa es que antes decían, no, ¿cómo vas a sacar de proyecto a esta persona? Hoy la gente necesita mover, y muchas veces el truco para que la gente, para poder retener a la persona, es como ir trayéndoles nuevos desafíos constantemente. Hoy Claro. digamos, yo normalmente creo que hay que pensar 2 años vista, teniendo en cuenta que las personas se pueden ir. Entonces, cada vez los procesos tienen que estar más pensados con criterios compartidos, con conocimiento compartido, cada vez más afinados en el sentido que sea más fácil poder ir generando los cambios, ¿no? Y Y ahí, renovación de bueno, vuelve la proyectos, tecnología. todo ¿Cómo? el tema de, como decías vos, los nuevos desafíos de tiempos más mediatos, los proyectos a menor plazo, A menor el plazo. feedback permanente, el esquema de incentivos o de premios a más corto plazo. Siempre tenemos premios de desempeño a 1 año, por ejemplo, y creo Bueno, que... hay compañías que lo que tienen, Mercado Libre, por ejemplo, tienen planes de retención a largo plazo. Entonces, en la medida en que vos permanezcas en la compañía, te vas a Sí, llevar muy buen dinero. O sí, sea, porque bueno, imagínate la rotación, por más que sean lo que sean, o sea, que pueden tener, y si no, o sea, es una combinación. Hoy, esto es la complejidad. Vivimos en una época compleja, entonces no hay sí, soluciones simples, sí, lineales, no, directas. Entonces hay que ir pensando como en múltiples capas que se van sumando, y hay que ir probando. Por algo, yo siempre digo, abracen el cambio, o sea, porque hay que estar permanentemente revisando eh, todo el tiempo lo que estamos haciendo. O sea, porque y no es un eslogan de Macri ese, ¿no? no, absolutamente, te lo digo en el Día de la Mujer, o sea, yo me aprendí a saludar a mis hijas y ahora me tengo que, no sé qué hacer, ¿me entendés? O sea, sinceramente, ¿cómo saludar? ¿Qué hacer? Si decís que sí, o sea, bueno, es esto, es entender que esto pasa y que nos pasa a todos, y que no está Seguro. ni bien ni mal, es. Entonces con eso vivís y tenés que estar permanentemente abierto, la cabeza muy abierta, escuchando mucho a los jóvenes. Yo lo digo en el sentido de escuchar las generaciones diversas, porque los chicos también tienen que estar abiertos a escuchar a los grandes, y los También, sí. grandes a escucharnos entre sí. Esta es una época de escucharnos mucho. Mm, mm. El nosotros se construye desde la escucha activa de todo, de estoy acá presente, te acompaño, te ayudo, y vamos caminando juntos. O sea, y parece muy romántico todo esto, la verdad, hasta me sorprendo a veces contándolo, Sí, pero sí, es sí, lo sí, que se sí, sí. necesita. La escucha viene de Shakespeare, pero Es- hay que ver qué es la escucha y cómo, y cuándo la escucha es valiosa. Si la Mirá, escucha es valiosa desde hay el un artículo, silencio o de la interrupción. hay un artículo que hablaba que una sola pregunta podía cambiar el destino de muchos trabajadores, que es un artículo en Harvard, que decía, la pregunta es, ¿cómo estás? Sí, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo... Mm, mm, ¿Qué pasa? Muchas veces no hacemos esas preguntas porque no tenemos ni el tiempo ni la gana de escuchar lo que se venga. mm. Sí, Porque sí, si la que así persona como te estás y empieza a sigue decir, largo, ¿viste? mirá, no, no Quédate como sabés lo estás que me y chao. pasó, y vos decís, uy Dios, yo ahora Sí, tengo Un que ir cómo a... estás consciente, ¿no? claro. ¿Entendés? Bien, Entonces eso requiere una predisposición a que si el otro te larga un rollo, el otro tenga que estar ahí y te metas en esa y escuchar. conversación y lo acompañes y te hagas cargo de lo que te dice. Entonces en general la gente, viste, y bueno, pero de eso se trata. Bien. ¿Preguntas del auditorio? ¿Alguien tiene alguna inquietud que quiera compartir? O preguntas o reflexiones personales, ¿no? Obviamente estamos abiertos a charlar entre todos, en la problemática de todos, y tratar de ir resolviendo cosas en la medida de lo posible. Pero, como siempre decimos, el desafío es cada vez más intenso, ¿no? Y eso es. Y bueno, y eso que no hablaste, como dijiste antes, del contexto socioeconómico del país, que genera otra pandemia, que genera otra preocupación demasiado importante. Pero Eso tenés que es, mezclar las dos cosas y dar esa respuesta que es más complicada que la otra, ¿no? ya ahí es, digamos, esa es eso es nuestra Es, pimienta y sal que... es un combo nefasto realmente muy complicado.
Bueno, Gianni, agradecerte finalmente, ¿no? A todos por la presencia, Gabriel, por supuesto, por siempre aceptar nuestras invitaciones en el marco de la Comisión de Recursos Humanos. Ya sos un invitado amigo de lujo, así que te agradecemos muchísimo con Janina y de toda la comisión. C'est une bonne situation, ça, script. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de mauvaise situation. C'est une bonne situation, ça, script. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée.